Galileo Galilei decía: la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Si algunas veces sientes que hay aspectos de ti mismo que están ocultos, este vídeo es para ti. Conocerse a uno mismo no es una tarea fácil, pero es fundamental para desarrollar una relación más profunda y significativa contigo mismo, lo que a su vez puede ayudarte a tomar mejores decisiones en la vida, encontrar la felicidad y encontrar el propósito que estás buscando. La primera pregunta es: ¿cuáles son tus valores más importantes? ¿Por qué son importantes para ti? Los valores funcionan como un GPS. Si sabemos cuáles son nuestros valores, también sabemos la dirección que queremos tomar, sabemos el tipo de vida que queremos construir. Pero si no sabemos nuestros valores, nos vamos a sentir perdidos en la vida. Los valores que tenemos deberían reflejar nuestros intereses y las convicciones más importantes. Si no sabes exactamente cuáles son tus valores, os voy a dejar este listado donde podéis ver diferentes valores que podéis adoptar en la vida. En general recomiendo que cada persona tenga 5 valores para su vida, porque es importante que cada área de tu vida sea definida por un valor. Si no sabes qué hacer en cierta situación, en cierta área de tu vida, entonces regresas y piensas al valor que has elegido para esa área de la vida. Entonces solo con eso deberías ganar más claridad. Os voy a dejar aquí un ejemplo de mis valores y así os podéis hacer una idea. En mi opinión, nuestros valores pueden cambiar a lo largo de nuestra vida porque nosotros como personas crecemos. Así que no te preocupes si el año pasado tenías ciertos valores y este año quieres elegir otros valores. Todas nuestras vidas están en continuo cambio, así que es importante aceptar ese cambio y aceptar también otros valores que tal vez se adaptan más a la vida que tenemos ahora. La segunda pregunta es: ¿cuáles son tus miedos? Y al mismo tiempo debes preguntarte cómo has enfrentado esos miedos en el pasado. La razón principal por que muchas personas no se conocen a sí mismos es porque no quieren enfrentar sus miedos. Así que recuérdate que esta pregunta requiere mucha sinceridad por tu parte. Entonces deberías tomarte tu tiempo y reconocer los miedos que tienes en este momento. Al final nos enfrentamos con situaciones parecidas y nuestra experiencia nos puede ayudar a superar los miedos actuales, porque en general si hemos tenido miedo de algo en el pasado y lo hemos superado, nuestra mente prefiere olvidar de esa experiencia negativa y muchas veces no pensamos que una experiencia negativa o un miedo que lo hemos superado en el pasado nos puede ayudar en el presente. La tercera pregunta es: ¿cuáles son tus mayores logros? Algunas veces es más fácil recordar malos momentos que los buenos momentos. En este caso te recomiendo que escribas en un papel todos tus logros, porque así puedes visualizar todo lo que has obtenido hasta ahora. La razón por qué esto es importante es porque muchas veces nos menosvaloramos cualquier logro, o tal vez si algo no nos cuesta tanto, no lo consideramos como un logro importante. Después de apuntar tus logros, piensa si has escrito todos tus logros del último año. La cuarta pregunta es: ¿cuáles son tus debilidades y fortalezas? ¿Cómo puedes trabajar en tus debilidades y mejorar tus fortalezas? Se dice que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, y con esta pregunta voy a demostrar que es así. Muchas veces no estamos conscientes de nuestras debilidades y minimizamos nuestras fortalezas. Por ejemplo, tal vez tu debilidad es que no sabes gestionar bien tu tiempo libre, pero te pones la excusa que realmente no tienes suficiente tiempo para hacer todo lo que deseas. Si tú te dices a ti mismo que no tienes suficiente tiempo libre, tal vez esa es una debilidad. Y también tal vez tienes una fortaleza que no aprecias suficiente. Tal vez para ti es muy fácil aprender algo nuevo, y como es tan fácil para ti aprender cosas nuevas, tal vez no lo aprecias tanto. Así que este es un ejercicio mental de ser más conscientes de todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo. Esta pregunta nos ayuda a hacer un ejercicio mental muy importante, porque cuando estamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, entonces podemos actuar en consecuencia. La quinta pregunta es: ¿cuáles son tus intereses? ¿Cómo los incorporas en tu vida diaria? Tener intereses o hobbies nos ayuda a... Es muy importante dedicar tiempo a cosas que a nosotros nos gustan. Y si últimamente no has tenido ningún hobby incorporado en tu horario, tal vez deberías incluirlo, porque
Estos hobbies nos ayudan a desconectar del mundo y conectar con nosotros mismos. Por ejemplo, yo cuando dibujo siento que desconecto del mundo y estoy en mi mundo, en el mundo del dibujo. Tal vez tú tienes otro interés que es importante solo para ti. Apreciar nuestros intereses y priorizar nuestros hobbies es parte de nuestro crecimiento personal. Cualquier hobby te va a ayudar a ser más creativo, a salir un poco de la rutina, a estimular tu cerebro. Hay muchísimas ventajas de tener un hobby. Creo que no tengo que convencerlos con esta parte. La sexta pregunta es: ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo estás trabajando para alcanzarlos? Aunque estamos hablando de objetivos a largo plazo, yo creo que deberían tener una fecha límite, porque si dejamos esos objetivos a largo plazo sin fecha, creo que nunca los vamos a alcanzar. Si por ejemplo quieres comprarte un coche nuevo en el futuro, tal vez deberías decir: quiero comprarme un coche nuevo en los siguientes 3 años, pero no solo decir quiero comprarme un coche nuevo en el futuro, porque si no estableces una fecha límite no puedes empezar a hacer pequeños pasos. Si tú quieres comprarte un coche nuevo en los siguientes 3 años, ya puedes empezar a ahorrar y a los 3 años tener algo de dinero para comprarte ese coche. Pero si no tienes nada ahorrado, después de 3 años tal vez vas a continuar a decir que voy a comprarme un coche en el futuro. Cuando no tienes claro cuándo es la fecha límite, tampoco tienes claro qué acciones debes ejecutar para alcanzar esa meta. La siguiente pregunta es: ¿cómo describirías tu vida ideal? ¿Qué cambios puedes hacer para acercarte a esa vida ideal? Este es un ejercicio mental, pero tal vez es mejor escribirlo en tu diario. Simplemente mi vida ideal, y ahí escribes todo lo que consideras tú que sería una vida ideal. Aunque estamos hablando de la vida ideal, no significa que no se puede transformar la realidad. No vamos a entrar en detalles sobre qué es la vida ideal porque es diferente para cada uno de nosotros. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu relación con el tiempo? ¿Cómo te organizas para lograr tus metas y prioridades? La diferencia entre una persona que tiene éxito y una que no tiene éxito es cómo se gestiona el tiempo. Y creo que las personas que se conocen muy bien a sí mismas saben cuál es el mejor momento del día cuando pueden ejecutar ciertas tareas. Entonces, si controlas el tiempo, también controlas cómo te va a ir en la vida. El tema de la gestión del tiempo es un tema muy complejo, porque creo que todos tenemos que desperdiciar el tiempo para poder luego aprovecharlo. Esto es parte del proceso de crecimiento. Siempre tenemos que ser muy conscientes de cómo pasamos nuestro tiempo, porque la autoconciencia es muy importante en esta área de la vida. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en tu vida? ¿Cómo te han cambiado esas lecciones? Es normal experimentar lecciones buenas y lecciones malas, pero de cada una de estas lecciones podemos aprender algo, y algunas veces para conocerse mejor a sí mismo debemos recordar esas lecciones. Aunque fueron lecciones malas, es mejor recordarlo ahora y utilizar esta información en el presente si lo necesitamos, y también apreciar cómo hemos superado esas experiencias que tal vez no han sido tan agradables. Y en este caso también es un ejercicio que no es agradable pero necesario. Y la última pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu zona de confort? Realmente pasamos mucho tiempo de nuestras vidas construyendo esa zona de confort, esa zona que nos hace sentir a gusto, nos hace sentir seguros y también felices. No voy a negar que la zona de confort algunas veces sienta bien, pero la verdad es que aprendemos más de nosotros mismos cuando salimos de la zona de confort, porque así descubrimos cómo ser espontáneos, cómo actuar en situaciones que nunca hemos vivido. Y está claro que salir de la zona de confort no es algo agradable. Por eso te recomiendo que establezcas varios proyectos al año, como he mencionado en otros vídeos, para salir de tu zona de confort. ¿Qué debemos hacer para salir de la zona de confort? Primero, vamos a analizar cada área de nuestras vidas y vamos a intentar identificar cuándo fue la última vez que hemos hecho algo nuevo en esa área de nuestras vidas. Si sientes que no has aprendido nada nuevo en el último año, tal vez sería una buena idea buscar algo nuevo para aprender, hacer un curso online o cualquier tipo de actividad
que te ayude a aprender algo nuevo. O tal vez sientes que quieres mejorar tu forma física, como en mi caso. Aunque yo estaba haciendo deporte antes en casa, he decidido ir al gimnasio para mejorar aún más mi forma física. Establecer otra rutina, salir de tu zona de confort no tiene que ser algo extremo. Puedes empezar a hacer un nuevo deporte, puedes viajar a otro sitio que nunca has ido, puedes aprender algo nuevo que tal vez te parece un poco difícil y nunca te has atrevido hasta ahora. Son cosas que dependen mucho de nuestra individualidad, depende mucho de lo que tenemos guardado en nuestro interior y lo hemos dejado ahí porque es más fácil no actuar que actuar. Eso es una regla de oro en la vida. Por eso he mencionado la pregunta anterior cuando he hablado de la gestión del tiempo, porque muchas veces no salimos de la zona de confort porque no sabemos gestionar bien nuestro tiempo. Después de contestarte a las preguntas anteriores, seguro que no te va a costar tanto salir de la zona de confort. La razón por qué me encanta hacer este tipo de videos es porque creo que el crecimiento personal debe ser un ejercicio práctico. Este tipo de preguntas, que algunas veces son incómodas, nos ayudan a crecer, nos ayudan a redescubrir cosas que son importantes para nosotros, pero los ignoramos. Esas cosas ocultas las tenemos en nuestras mentes y nos pueden afectar nuestro bienestar a largo plazo. Es mejor enfrentar cualquier emoción negativa ahora y construir tu individualidad y redescubrir realmente quién eres para poder crecer como persona. Este tipo de preguntas nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque cuando tenemos una inteligencia emocional alta también vamos a tomar mejores decisiones y no vamos a dudar nunca de lo que queremos hacer en la vida, porque sabemos que lo que hemos decidido es acorde a nuestros valores, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Cuando tenemos definidos nuestros valores, cuando sabemos nuestras fortalezas, nuestros miedos, entonces todo es más claro, todo es más fácil en la vida. Espero que habéis disfrutado de este vídeo y nos vemos en unos días. Hasta luego.